Buenas tardes, amigos, buscadores y buscadoras, en este jueves 10 de noviembre de 2022. Ay, lo de siempre, el sonido. Lo pongo al máximo. Bueno, estamos muchos, estamos 17 y hay muchos saludos por aquí a responder. Roberto Rodríguez nos dice: saludos, doctor Conde, desde USA. El Tucán Volador: saludos, buscadores, saludos, profesor, ¿cambiamos el horario? Sí, nos lo cambian, nos lo cambian. Jimmy García Lunar: saludos a todos, Fernando y buscadores, desde Maracaí, Venezuela. Roberto Guzmán Posada: hola a todos, un saludo desde Bogotá. Juan Antonio: saludos, Fernando, amigas y amigos que buscáis la verdad. Carmen Martín: saludos, profesor, y buscadores y buscadoras desde Bilbo. Claudia Barba: hola a todos, amigos buscadores, buen tema. Voy a aflojar un poco la coraza que me hice. No hace falta, no hace falta. Puedes estar con ella. María José González Moralejo Montoro: buenas tardes, amigos. Margot Rodríguez Gómez: hola a todos. Miguel Ángel Medrano: buenas tardes, amigos, buscadores, saludos desde Guatemala. Asunta Cañellas: buenas tardes desde Zaragoza, saludos a todos. Jorge: buenas tardes. Luna Lunera: buenas tardes, buscadores. Por fin puedo asistir en directo, pero no me pierdo ni un taller, ¿eh? Vale, no te llevamos cuenta, no te llevamos cuenta. Juan Gómez: buenas tardes. Pedro Calvo: buenas tardes, buscadores y querido Fernando. Bueno, pues buenas tardes a todos. Aquí buenas noches, porque ya estamos ya en pleno invierno. Bueno, no, todavía no, en pleno otoño, pero ya se ha adelantado la hora. Hernán Torres nos dice: buenas noches, Fernando. Hola a todos, amigos buscadores. Bueno, pues ya son las 8. Así que empezamos. Hoy estamos 20. El tema me es muy querido y es un tema muy bonito. Y lo primero que tengo que decir es que la estadística ha dado que estáis 75% con las reglas, 20% con los círculos y 5% con el corazón superior. Por eso damos hoy el corazón superior, porque así vamos a tocar casi todo lo relativo al corazón superior, al contacto con el fondo, que es lo más elevado y lo más difícil que hay, y luego podremos dedicarnos a los cimientos y dedicar pues un montón de días a hablar de cómo dominar las reglas y los círculos. Para que os hagáis una idea de lo difícil que es el poner en marcha el corazón superior, puestos a hacer una estadística aproximada, haceros la idea de que personas que tengan el contacto con el fondo a voluntad, es decir, que lo hayan dominado perfectamente, habrá una en 100.000 de tu país, buscador, en 100.000. Para que te des idea de lo poco frecuente y lo singular que es la tarea en la que te has metido cuando estás procurando dominar el contacto con el fondo. Es muy poco frecuente, pero todo eso que tiene de poco frecuente lo tiene de, digamos, majestuoso. Es impresionante. De forma que no te arrugues ante la pequeña proporción de gente que lo consigue, porque es que la inmensa mayoría ni se lo propone ni sabe que existe. Por eso no lo consiguen. Bueno, pues es lo más difícil. Pero es la asignatura, la actividad que hay que sacar para tener matrícula en el tema este de evolución, para llegar a la meseta. Sin contacto con el fondo no hay meseta. Y la mente superior, que hemos de ver algún día, pues es bastante más sencilla de poner en marcha que el corazón superior. El corazón superior exige mucha más fineza en todo. Por de pronto en los cimientos. Los cimientos tienen que estar, para atacar el corazón superior, tienen que estar perfectamente dominados, casi cercano al 100%. Y precisamente poner los cimientos bien es una cosa que a los emocionales
les puede costar más porque, en general, si son muy emocionales y muy poco mentales, controlan mal las adversidades. No usan la coraza mental para equilibrar los altibajos emocionales del corazón inferior o superior, pero del corazón en general. De forma que si alguien está tratando de poner en marcha el corazón superior y las reglas, pues las cumple bastante bien, y los círculos no digamos, y sin embargo tiene dificultades y no consigue poner en marcha su corazón superior, que revise el taller que hemos dedicado, no sé si era el 27, a la coraza mental. Hay un taller dedicado a la coraza mental, que lo revise, porque yo animo a que la persona que está trabajando, queriendo trabajar con el corazón superior, haga un examen como esto. ¿Cumplo los cimientos al 90 y pico por ciento todo el mes? ¿Todos los días del mes? ¿O bien lo cumplo los días que todo me sale bien, los días neutros, que pues no son ni buenos ni malos, intermedios, pero los días malos no cumplo en absoluto y me despisto por completo? Porque si sucede eso, hay que ver la causa de que los días malos se falle fuertemente. Y la causa puede ser muy bien la coraza mental. No tener la mente inferior trabajando para compensar las interpretaciones del corazón inferior. Y entonces es altibajos, altibajos. Y con altibajos no se puede atacar el corazón superior. De forma que reglas, círculos y coraza mental bien desarrollados, los tres dominados, para que no haya interferencias, de baches, desviaciones fuertes. Vamos a seguir el esquema que he puesto en la descripción del taller, que dice formas, fruto, plazos, tiempo, postura y diario. Y con eso vamos a tocar prácticamente todo lo que se puede decir del corazón superior. Formas. ¿Qué formas hay de poner en marcha el corazón superior? Pues ya lo hemos dicho, los portales. El portal es el método más asequible, más fácil dentro de la dificultad, de que hay que estar muy bien preparado, de que hay que estar muy pulido, muy pleno. Pero el portal es el método por excelencia. Otro día que hablemos de esto, hablaremos del método directo. Pero el portal es mucho más fácil y a recomendar. Ya hemos dicho que hay tres portales: la lectura, la música y la naturaleza. ¿Qué condición tiene que tener un texto escrito para leerlo y que sea para nosotros un portal? Pues solo una: que ese texto haya sido escrito desde el fondo, por un buscador que sabe contactar con el fondo y desde el fondo es capaz de escribir mensajes a sus compañeros buscadores. Es imprescindible que el texto esté escrito desde el fondo, porque entonces el fondo que ha escrito el texto y que se transmite las vibraciones del fondo a través de las ideas del texto, si el receptor está abierto, si tiene los canales abiertos porque no le interfieren ni las reglas mal incumplidas, ni los círculos incumplidos, ni los disgustos fruto de una adversidad, si tiene los canales abiertos, esas ideas y vibraciones van a entrar en su fondo y van a provocar resonancias. Y el fondo se va a despertar. Un fondo se despierta cuando lo llama otro fondo. De forma que esa es la condición. Y por eso es tan difícil encontrar textos que puedan ser un portal.
En la web sofiaoriginals.com, en la que debéis entrar, arriba, a la izquierda, está la senda y ahí está sabiduría y textos. Bueno, pues en textos para leer con el fondo, ahí hay 8. Hay 8 textos. Coger los 4 primeros. Los otros 4, olvidaros de ellos. Para una segunda ocasión. Coger 4. Y de esos 4, probarlos, leerlos despacio, casi meditándolos, dejando resbalar el contenido a vuestro interior, a ver si allá se escuchan resonancias. Y leer uno al día. Si no ha funcionado, al día siguiente o el siguiente vez que lo intentéis, volver a leer ese texto. A ver si a la segunda suena la flauta. Y si no, pues leer otro. Pero así los 4 primeros. Dejar los otros 4 vírgenes para una segunda ocasión. Dentro de 6 meses, como mínimo, lo volvéis a intentar con los otros 4. A ver si entonces estáis, más maduros y funciona la resonancia de fondos. Lectura. Textos con el fondo. Textos para leer con el fondo. Música. En ese mismo página de la web hay 2 melodías que a mí me parece que son buenas, adecuadas, para que hagan de portal. Pero en esto de la música no se puede ser general. Es decir, esta música vale para todos. No, de ninguna manera. No. Una música para que haga el fruto de portal debe ser una música que os recuerde un suceso feliz a cada uno de vosotros. Por eso será distinta. O que os recuerde una época feliz, la que sea, de vuestra vida. O que os recuerde a una persona que os fue muy querida o que os es muy querida y con la que habéis sido felices. O que os recuerde un lugar en el que habéis encontrado felicidad. Ya veis el tema, que tenga un especial sentido para vosotros. Y eso es algo personal, depende de vuestra vida. Esa puede ser una música que sea portal para vosotros. Y por último, la naturaleza. Lo mismo. Cada buscador tendrá, si su portal tiene que ser la naturaleza, porque le gusta pasear por el campo y encuentra belleza en los paisajes del campo, entonces tiene que ser un lugar que le cautive, o una luz que le cautive, o una atmósfera que le cautive. Algo que le diga un mensaje especial y que le mueva por dentro. Esas serían las condiciones de un portal naturaleza. De forma que entonces los 3 portales, probar con ellos como primer método, como primera forma de procurar contactar con el fondo. Ya os digo, entrad en la web sofiaoriginals.com porque ahí hay material, los textos para leer con el fondo y las 2 musiquillas que pueden quizás daros una idea de cuál tiene que ser, de cuál puede ser una melodía apta para vosotros. Segundo tema, el fruto del contacto con el fondo. Yo ya lo he dicho varias veces, no me gusta describir el fruto, no me gusta describir lo que pasa, porque no quiero sugestionar a nadie. No quiero que tengáis una idea predeterminada de qué es lo que tiene que suceder. Prefiero dejarlo en blanco y que la descripción la pongáis vosotros. Con lo que os suceda, haced vosotros la descripción. Y si tenéis algo que os parece que es contacto con el fondo, contactadme en directo, privadamente. No por comentario de YouTube, sino por email.
mi email, ya lo sabéis, es fcondetorrents, ns final, fcondetorrents@hotmail.com, hotmail con H. Y decidme lo que ha sucedido. Y entonces hablaremos, matizaremos, concretaremos y puliremos la continuación. Otra forma que también podéis es, tengo cuenta en Facebook, entrad en Facebook, facebook.com/inclinada Fernando Conde Torrents, todo con minúsculas y seguido, Fernando Conde Torrents, NS, 2, el 2 seguido, Conde Torrents 2. Y ahí me pedís amistad, haced un truco, poner un cartel del taller, de cualquier taller, en vuestro muro, y yo siempre que me pide alguien amistad, miro su muro, a ver por dónde respira. Y si veo un taller de los que aquí damos, ya sé que sois alguien del taller y automáticamente os digo que sí. A casi nadie digo que no. Muy mal muro tiene que tener para que le diga que no. Pero pedirme amistad, os lo diré que sí, y entonces por Messenger, que es privado, podemos hablar del tema. Si fuerais 200, no podría tener correspondencia con vosotros, pero mientras seáis, yo calculo que 10 o 20, pues creo que sí se podrá. Tercer tema, plazos. Es difícil decir qué plazos, en qué plazos funciona esto. Es imposible. Es imposible porque depende de vuestra mochila. De vuestra mochila, de la fuerza que tengáis, depende lo rápido que vayáis. Y por tanto, a qué altura de la rampa estáis. Pero vamos a decir algunos síntomas que pueden daros una indicación de que estáis cerca o estáis lejos. Tenéis que ser felices más del 50% del tiempo. Eso significa que tenéis que estar más arriba de la mitad de la rampa. Vosotros veréis en qué parte de la rampa estáis. Si creéis que ya habéis recorrido el 50% largo, pues sería el primer indicio de que podéis estar cerca de dominar el contacto con el fondo. Otro síntoma, lo que aquí llamamos síndrome de vestíbulo. Estar en el vestíbulo del contacto con el fondo supone tener una alegría interior desconocida hasta entonces, una plenitud de vida, que estéis en general contento, sin causa aparente, que estés orgulloso o orgullosa de tu situación, de cómo eres, que tengas la autoestima por las nubes, que no te cambiarías por nadie del mundo, porque eres feliz, que tengas una especie de unción con la divinidad, una especie de unión, de devoción, de contacto emocional, de cercanía emocional. Por supuesto, que hayas dejado atrás el punto de no retorno, que tengas confianza con los guías y que tengas trato con ellos, que le eches el corazón a tu trato con los guías, que no sean unos desconocidos, como si vivieran Dios sabe dónde. Están a tu lado y te están ayudando continuamente desde que naciste. Debes tener trato con ellos y un trato cariñoso y de confianza. Bueno, pues estas son unos aspectos, unas circunstancias, unas condiciones que deben cumplirse antes del contacto con el fondo, que van a medir tu madurez, tu grado de cercanía a la unión con la plenitud divina. Porque el contacto con el fondo o desarrollar el corazón superior es participar de una característica de la plenitud divina, participar de su forma de sentir. La mente superior es participar de su saber, pero el corazón superior es participar de su forma de ser, de su forma de sentir. Por eso hace falta ser tan pleno para poner en marcha el corazón superior.
La primera vez que os ocurra esto, le llamamos contacto con el fondo por casualidad. No se sabe cuándo se va a dar. No se sabe cómo de cerca uno está. De forma que el primer contacto con el fondo nos pilla de sorpresa. Bueno, eso, lo sucedido, debe ir al diario. Cuando el contacto esté caliente, sin que haya pasado una noche, en el mismo día, lo debéis escribir en el diario, con todas las facetas. Y ahora voy a decir qué facetas debéis reflejar en vuestro diario sobre lo que habéis sentido, sobre lo que ha pasado. La faceta tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo durante el contacto? ¿Cómo percibes el tiempo? Espacio. ¿Qué pasa con el espacio? ¿Qué pasa con el entorno? ¿Estás en algún sitio? ¿Estás sentado o sentada en algún sitio? ¿Qué pasa con el sillón, con el salón, con la habitación, con la cama donde estás sentada? ¿Qué pasa con el sentir? ¿Qué sientes? Descríbelo en el diario. ¿A qué es comparable eso que has experimentado? ¿A qué es comparable de tu vida? Escribe a qué es comparable. Procedencia. ¿De dónde crees que viene eso? Defínete. ¿De dónde viene? ¿De dónde ha caído? Duración en el tiempo. ¿Cuánto habrá durado? No importa. Aproxímate. Lanza una hipótesis. ¿Y qué pozo ha dejado? ¿Qué huella? ¿Qué consecuencia ha tenido? Esto es lo que debes reflejar en tu diario de la experiencia que has tenido. Esto es al primer contacto, al contacto de casualidad. Entonces, debes también procurar definir la postura en la que estabas. ¿En qué postura interior, anímica, estabas para que se diera el contacto? ¿Qué había pasado ese día? ¿Cómo entraste en el sitio donde practicas el procurar contactar con el fondo? La postura anímica, la postura interior. ¿Con qué objeto? Para luego igualarla, para ser capaz de igualar esa postura. Y entonces vendrá el segundo contacto. Y entonces emprenderás la marcha hacia el contacto a voluntad. Contacto cuando tú quieras, el día que tú quieras. Se puede conseguir. Y el primer contacto de casualidad es el primer paso, el más importante, el más difícil. Y así tendrás que repetir el portal. Si usaste un portal, repite ese portal. Exactamente ese, no otro, ese. Porque ese te permite entrar en contacto con otro fondo. Y tu fondo siempre es el mismo y el de él que ha hecho ese texto también es el mismo. Y por tanto se va a repetir la experiencia y conseguirás el contacto a voluntad. Lo más difícil es conseguir la postura después del primer contacto. Cuando se dé el segundo ya será más fácil porque ya podrás igualar circunstancias. Y ya con el tercero o con el cuarto seguro que lo consigues. Averiguar cuál es la postura anímica interior. Ten en cuenta que el portal no caduca. Por tanto, lo puedes repetir perfectamente. El portal suple tus carencias, amigo buscador, amiga buscadora. Lo que todavía te falte, te lo proporciona el portal, porque te pone en contacto con otro fondo. Y por último, el último tema, diario. Lleva el diario, escribe en el diario, ojalá tengas facilidad de expresión. Y si no la tienes, escribe dejándote llevar. Escribe con el corazón, escribe con pasión. No escribas por obligación. Escribe para resumir por escrito todo lo que has sentido. Porque si un día lo lees, el día que lo leas, funcionará posiblemente la misma sensación. Y tendrás un portal en tu diario, con lo cual tendrás la autonomía
que estamos buscando, que estás buscando. Y esto es, justo un poquito más de los 20 minutos. Esto es lo que se puede decir del contacto con el fondo, de poner en marcha el corazón superior. Ya sé que algunos lo habéis conseguido, muy poquitos, pero vamos a ver si en los próximos meses aumenta este número. Repito, reglas, círculos y, si hace falta algo más, coraza mental, para que no haya baches ni hondos ni honduras en tu estado anímico habitual del mes. Hay que estar muy pleno, hay que estar muy pulido y hay que estar con pureza de intención. No voy a conseguir el contacto con el fondo porque lo voy a pasar muy bien. No. Voy a conseguir el contacto con el fondo porque es mi destino, porque es el plan que la divinidad tiene para mí. Y yo quiero seguir ese plan, pase lo que pase. No por los frutos, sino porque es mi forma de acercarme a la plenitud. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya con las preguntas que algunos veo que habéis hecho. Queda por saludar Suga. Hola, buenas tardes, noches a todos. María Sánchez Suárez, buenas tardes, noches, profesor. Matías, hola a todos. María Sánchez, estos 3 portales me recuerdan a las 7 artes liberales del Trivium y Quadrivium. El Trivium y el Quadrivium eran cosas, yo creo que distintas. Alguien me preguntó hace tiempo, también por el Trivium y el Quadrivium, pero eran artes que eran 3 y 4, liberales que se daban en las universidades en la Edad Media. Yo diría que no son iguales, pero no puedo decirlo seguro porque yo no he estudiado, María, no he estudiado el Trivium y el Quadrivium. Me suenan, pero no me he dedicado a ellos. Yo he tenido que ser muy selectivo con los temas a los que me dedicaba, porque lo que me dediqué me acaparó totalmente. Alguna vez he contado la anécdota de que yo estaba viendo con la familia la televisión y cuando llegaba el descanso de los anuncios, yo me iba a seguir con mis temas, ¿eh? Y cuando volvía a la película me decían, papá, ¿qué empieza? Y entonces volvía a ver la televisión. O sea que no tenía tiempo de dedicarme a lo que no fuera la historia del cristianismo. Matías, dice Fernando, ¿puede contar cómo fue su primer contacto? Granuja. Bien, sí, no hay secretos. Yo ya os he dicho que aquí todo se dice en base a experiencia. Experiencia mía o experiencia de alguna persona que ha pasado por lo mismo y cuya descripción me ofrece completa confianza porque coincide plenamente con lo que yo también he experimentado en un área parecida o cercana. Por ejemplo, pues esto se aplica, que he dicho, lo que acabo de decir, es de aplicación en evacuaciones. Yo en evacuaciones actúo de una forma. Otras personas que son sensitivas captan más. Bueno, pues yo puedo decir lo que hay en una evacuación a través de la experiencia de una persona que hace la evacuación conmigo. Viendo a tu pregunta, Matías, yo no puedo recordar cómo fue mi primer contacto porque yo tenía contactos involuntarios desde los 25 años. Y decir que los contactos hay de 2 tipos, cosa que no he dicho en el taller. Y hay contactos secos y contactos húmedos. Los contactos secos son los que a la persona lo tiene y disfruta el gozo sin causa y ya está.
Y contactos húmedos es el que esa plenitud del contacto te provoca lágrimas abundantes que no se pueden parar. Bueno, pues mis contactos siempre han sido húmedos. Y claro, pues si eran involuntarios, me los provocaban las circunstancias exteriores, ciertos casos, y el contacto era húmedo, pues yo me fastidiaba el espectáculo que daba y procuraba reprimirlos. Y cuando veía que me iba a dar un contacto, yo hacía por dentro fuerza para que no se diera. De forma que estuve pues como 15 años reprimiendo mis contactos involuntarios. Cuando empecé la búsqueda, primero entré en contacto con la mente superior, eh, conseguí el dominio de la mente superior y entonces a los contactos que llegaban ya no les puse obstáculo y los dejé fluir porque ya estaba solo y ya no me importaba que fuera húmedo. De forma que yo vine bien preparado, había tenido esa experiencia en alguna ocasión anterior. En mi encarnación anterior yo era hombre, era varón y era buena persona. No sé mucho más. Y tenía los contactos, en esta ocasión, involuntarios. De forma que, por eso, Matías, no te puedo decir más que lo que he dicho. Feliz Pajuelo. Hola, profesor y buscadores. Buenas tardes desde México. Aina Canet, buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí de nuevo. Carmen Martín. Me llena de ternura que haya un guía cerca de mí, que me hayan asignado y pensado para mí con el nacimiento. Bueno, ese guía que todos tenemos es un miembro de nuestro equipo sutil. Y acordamos allá arriba que él nos acompañaría, porque había una afinidad especial de todo el equipo sutil, que era el nuestro, había una especial afinidad con esa persona. Y entonces se quedó de acuerdo en que él te ayudaría, te guiaría, porque él es solo capacidades superiores. Y por tanto lo ve todo con la mentalidad de lo uno, con la mentalidad de la divinidad. Y no se puede equivocar. Tú, metido en el pellejo, Carmen, te puedes equivocar, pero el guía no. Y por eso, respetando tu libertad, te susurra al oído la solución al problema que tienes. De forma que así está dispuesto. No es que te hayan asignado. Conjuntamente con el equipo sutil, te has asignado a esa persona, a ese ser trascendido como guía. El tucán volador dice: a mí los días difíciles todavía me cuestan, pero profesor, yo he experimentado, sin saber que se llamaba a fondo, esa experiencia con la octava de Beethoven. Me ha pasado leyendo libros también. Bueno, muy bien, muy bien. La octava de Beethoven, sí, ya sé cuál es. Sí, es muy bonita, es muy bonita. Si te pasa con una melodía, tu tucán, mantén esa melodía. Porque, bueno, la octava es muy larga, tiene 4 movimientos. Quizás haya algún movimiento especialmente intenso y eficaz. Pues procura escuchar ese movimiento. Y libros, bueno, pues cuando ocurra eso, subraya el pasaje del libro que te provoca esa experiencia tan bonita. Y si te parece, me comentas alguna cosa. Pero si tienes dudas, si no tienes dudas, no hace falta. En general, la persona que tiene un contacto con el fondo la primera vez, yo he hablado con personas que han tenido esa experiencia y se les plantea un montón de interrogantes. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué a mí? ¿Cómo repetirlo? ¿Es posible? Etcétera. Hay gentes que tienen
un contacto en su vida y no vuelven a tenerlo. Esos son personas que no siguen, por supuesto, estos talleres, ni un taller parecido que les diga, que les explique bien lo que sucede y cómo se controla, cómo se puede repetir, cómo se puede hacer que eso se repita, que eso vuelva a suceder, cómo se puede acceder de nuevo. La postura. La postura es clave y no se me ocurre otra forma mejor de explicarlo que con la palabra postura. Tenemos que colocarnos en una postura, pero esa postura puede depender de las circunstancias externas, que a lo mejor nos hayan sido favorables durante 2 o 3 días seguidos, o que nos haya dado una muestra de afecto una persona a la que queremos mucho, a la que tenemos pues como en un pedestal. Puede ocurrir alguna cosa de estas que haga que el corazón se abra más, el corazón superior. Pero la postura es muy importante y por eso repetir la postura del portal, el paso por el portal, para que, a ser posible, se convierta en un contacto a voluntad. Yo siempre, tened en cuenta que siempre estoy hablando del contacto a voluntad, no del contacto una vez, no del contacto por casualidad, no, del contacto a voluntad. Dice Juan Gómez, y esas personas que van por mal camino, por un camino desastroso, es que no prestan atención al guía, porque el guía le estará diciendo algo al oído. Bueno, vamos a ver. Vamos a irnos a antes del nacimiento. En el más allá hay personas que están, yo suelo decir, en la caseta del perro, porque son malos bichos. No están sufriendo, no están en el mundo intermedio, están arriba, pero no tienen nada bueno en su interior. Esa persona está formando equipo sutil con personas que son como él. Y entonces tendrán una pizca, una cabeza de alfiler, una punta de alfiler de mente superior y de corazón superior. Y por eso esas personas, sus guías, no les pueden ayudar en gran parte porque son como ellos. Arriba no se mejora aquí y tienen que mejorar aquí. Tienen que salir de esa fijación en su propio interés y portarse como seres humanos, tener un poco de comprensión, de afecto, de ayuda, de empatía, de respeto hacia los demás. De forma que no es que los guías sean todos magníficos y ángeles impecables. El guía es de la calidad que tiene el equipo sutil del sujeto. De forma que es aquí cuando se mejora. Y aquí tienen que hacer ellos el progreso. Y por eso, si no quieren desarrollar, si quieren seguir el camino de la vida cómoda y de preocuparse nada más que de ellos, pues no van a avanzar tampoco. Dice Luna Lunera, tengo una duda. Desarrollando el corazón superior y no la mente superior, ¿podemos empezar a hacer contactos con los guías? Bueno, el contacto con los guías puedes hacerlo desarrollando el corazón superior y la mente superior. Si desarrollas la mente superior, empiezo por lo que no es, lo de hoy, entonces el contacto con el guía será un contacto mental, será una inspiración, será una idea impecable, perfecta, que te da el guía. Una idea, porque el guía te habla con la mente superior, que es tú eres mental, estoy suponiendo, y entonces te habla con el instrumento que más fácil te es usar. En cambio, si estás con el corazón superior siendo mujer, entonces el guía te va a hablar a través de tu corazón superior, buscando que tu corazón superior o lo que él te diga entre en tu corazón superior e inferior. Y entonces te conectarás con ellos por medio del corazón, por medio de
emociones, intuiciones, consejos, pero vía sentimiento y no vía pensamiento. De forma que el contacto con el guía es independiente de que estés trabajando el corazón superior o la mente superior. Incluso estando en los cimientos, reglas y círculos, también puedes contactar con los guías, contactar mentalmente o tú posiblemente emocionalmente. El contacto con el guía no es requisito el que hayas trabado contacto con el corazón superior o con la mente superior. Podéis conectar con los guías todos en cualquier situación, a cualquier altura del camino. Sigue diciendo Luna Lunera. Yo lo hice hace unos meses, pero luego entendí que eso pertenecía al desarrollo de la mente superior y por eso dejé de contactar con ellos. ¿Podría aclararme esto, Fernando? Sí, no, de ninguna manera, Luna Lunera. Si has establecido contacto con los guías, mantén ese contacto y trátales con cariño, con confianza. Yo les llamo chicos. Oye, chicos, echadme una mano en esto. Mantén el contacto, no lo pierdas. Ellos están deseando contactar con nosotros y en general no pueden. Con la mayor parte de la gente no pueden. Con la gente que no son buscadores no pueden porque ni siquiera saben que hay guías. De forma que vosotros que sabéis que hay guías, contactar con ellos y no perdáis el contacto. Nada de que eso es el desarrollo de otra cosa. No. Con los guías se puede contactar en cualquier momento, a cualquier altura de la senda, a cualquier altura de la rampa. Adelante, Luna, adelante. Miguel Ángel Medrano. Como la música es personal, aprovecho que me evocan dos melodías para conectar con el fondo. Aprovecho lo que me evocan dos melodías y puedo decir, siempre es una experiencia indescriptible con palabras. Es maravilloso lo que se siente, sí, efectivamente, Miguel Ángel. Es maravilloso. Es inefable. No se puede hablar, no se puede describir, no se puede describir con palabras. Es para sentirlo. Ya lo decía Plotino, el que lo ha experimentado ya sabe de qué hablo, pero solo el que lo ha experimentado. Así es. María José González Moralejo Montoro dice, el Gloria de Vivaldi me transporta al reino de los cielos y la escucho muy a menudo. ¿Vale? Estupendo. No tengo en la cabeza en este momento cuál es el Gloria de Vivaldi, pero ya lo iré. A mí no me hace falta, pero ya lo iré. Puede ser una sugerencia para otros, que pruebe a alguien a ver si también le sucede eso con el Gloria de Vivaldi. Dice Rómulo Ocaña, a mí me da corazonadas como que me dice que haga o que haga aquello, si no lo hago, me va mal. Eso ha sido siempre. Sí, Rómulo. Esos son los guías. Esos son los guías. O bien, el corazón superior, si lo tienes en marcha. O bien la mente superior, si la tienes en marcha. Cuando uno está solo y solo lee, pero pues se leen tantas cosas, puede que experimente cosas de estas y no se dé cuenta de que lo está experimentando. Porque si nadie le ha hablado de esto, pues uno experimenta cosas, pero no sabe ni a qué se debe, ni cómo se consigue, ni por qué pasa, ni qué ha hecho él para pasar o ella para que le pase eso. ¿Vale? O sea que es normal que sucedan cosas sutiles y que uno no sabe lo que ha pasado. Rómulo. Y ahora, con lo que me dices, no puedo decirte si eso es un guía, es la mente superior o es el corazón superior. Tiene toda la pinta de que es una capacidad superior o una entidad superior. Los guías son entidades superiores que nos están acompañando. Margot Rodríguez dice, he tenido diferentes guías a lo largo de mi vida. Bueno, hay una cosa de la que no he hablado ahora a todos vosotros, y es
¿Cómo de sensitivos sois? ¿Eh? La persona que es sensitiva y que percibe presencias o incluso ve algo de los guías, pues tiene más facilidad para estrechar contacto y saber cuándo. Pero no hace falta ser sensitivo, yo apenas lo soy, pero el contacto con algo superior es inconfundible si lo practicas mucho. La primera vez no, la segunda tampoco, y a lo mejor si se dan 10 veces, pues tampoco en el tiempo. Pero cuando ya se hace uno al hecho en sí del contacto, pues es inconfundible. Luna Lunera, me das una alegría con tu respuesta porque me vienen genial los consejos, claro, claro. Hablando de estas cosas, pues todos nos entendemos, todos los buscadores. Dice el Tucán, la importancia del diario, Fernando, es fundamental para entender nuestros estados. Sí, sí. El diario es un instrumento indispensable. Si alguien no tiene diario, reciba un tirón de las orejas de mi parte, porque debéis tener diario todos los buscadores que estáis avanzados en los cimientos, ¿eh? Porque ya podéis tener contacto con los guías y el día que menos los pedéis, pues os puede llegar la sorpresa. Entonces, no tenéis que tener que ir a la tienda a comprar un diario. Este es un diario mío. Este es un diario mío. Y como veis, pues está escrito densamente. Creo que tengo algo más de 30. Hay que tener un diario. Es fundamental, es imprescindible, es imprescindible. Spiedran dice, yo creo haber dicho que he tenido muchos contactos y algunos más largos que otros. Los tenía como cosa de otro mundo. Me pasa con música, lectura, naturaleza, o cuando estoy con cierta gente. Bueno, cuando estoy con cierta gente y de repente siento como amor hacia ellos y me emociona, sí. Ese es el contacto húmedo que digo yo. Pero si tienes tal facilidad para tenerlo con diferentes portales, entonces debe ser algo sensitivo. Es piedra. Debe ser algo sensitivo. Porque esa apertura es muy buena y denota pues una posición avanzada en la rampa de acceso. Dice Rómulo, me han salvado de morir 2 veces, como que me han dado tirones o jaleado, otras que me han detenido al instante. Sí, también se da eso, que te avisan si tienes un peligro, porque se preocupan por tu integridad física, los guías. Los guías se preocupan por tu integridad física, porque es fundamental que sigas con el físico entero. Sí, no me extraña. Miguel Ángel Medrano dice, esta dimensión densa debe ser la oportunidad para evolucionar, sí, ya que constituye el espacio espiritual idóneo entre la cuna y la tumba. Estamos en el sitio ideal con las personas adecuadas para crecer. Sí, sí, porque buscamos, todos habéis buscado. Al principio, pues buscasteis en muchos sitios, supongo, salvo que vendríais muy bien preparados. Y ya tuvieseis las ideas muy claras y la mochila muy llena. Pero yo suelo decir que la mayor parte de nosotros, y yo no soy una excepción, primero hacemos la búsqueda inconsciente, en que estamos mirando a ver si hay algo que nos satisfaga, que nos llene, hasta que encontramos un camino y ponemos en él el corazón porque nos parece que puede ser lo que estábamos buscando. No tenemos seguridad, pero tiene pinta de ser. Y cuando empezamos a seguirlo y ponemos el corazón en él porque vemos que nos va bien, entonces ya es cuando empezamos a conseguir frutos. Y entonces es cuando avanzamos y mejoramos de verdad. Y entonces, por eso nos juntamos y estamos en el sitio ideal con las personas adecuadas para crecer. Porque estábamos buscando
Teniendo en cuenta que la autoridad está, como decía Duns Scotus y Eugena, en el siglo VIII o IX, en el año 800, en tiempos de Carlomagno, francés, la autoridad está en el interior del que escucha. La autoridad no está en el que habla. La autoridad está en el interior del que escucha. Si el interior de cada buscador escucha cosas que encajan con su propio interior, entonces el buscador acepta eso que está oyendo, pero es porque encaja con su fondo. De forma que esa es la autoridad, el interior del que escucha, el interior del buscador, no el que habla. El que habla dice cosas que son ciertas, pero pues si yo me pusiera en la esquina de mi casa a hablar de estas cosas, la gente pasaría. No, no se detendría, porque pues no son para todos. Spiderman, me toca la fibra, pero desde ya que no han sido nunca a voluntad. Pero desde ya que no han sido nunca a voluntad, algunas veces me he tenido que ir de reuniones con gente para evitar que me vieran llorar. Soy sentimental, aunque muy pensante. Bueno, pues era mi mismo caso, Spiderman. Yo lo que hacía era tragar saliva y mirar para otro lado. No, yo no me marchaba, pero ganas me daban. Sí, eso le pasa a la gente emocional. No puedo decir con seguridad por qué hay contactos secos y contactos húmedos. Tengo una teoría, pero debo contrastarla más. De todas formas es lo mismo, porque al que le dan los contactos secos, le van a dar los contactos secos toda la vida. Y al que los tiene húmedos, los va a tener húmedos toda la puñetera vida. Eso no se puede evitar. Eso me pega a que dependa del pasado, de qué ha ocurrido en el pasado. De todas maneras, sean de un estilo o de otro, pues la experiencia es impresionante, pero no la busquéis por el fruto, por lo agradable que es, sino porque ese es el destino de todos. Y lo que tenemos que hacer es procurar cumplir nuestro destino. Es como mejor se pasa. Es como más feliz y más tranquilo se vive la vida. No toméis decisiones que os impidan ser como vosotros sois por dentro. No os juntéis a grupos, no os juntéis a clubs, no os juntéis a sociedades o organizaciones ideológicas. Sed vosotros solos mismos. Yo os recomendaría ser lobos solitarios, ser rara avis, pájaro raro, que podáis ser vosotros toda la vida. Suga dice, Agnus Dei, Samuel Barber, me eleva, recibo tu tirón de orejas. Suga, pues pon remedio a eso. Pon remedio porque el diario es un instrumento. No es una obligación, es un instrumento de mejora. Si ya estás bien, que me parece que has dicho antes que estabas bien, pues el diario te va a apoyar tu crecimiento. De forma que no digo que te compres uno como el mío, que es un diario, me parece que es un diario mayor o un diario. No, es un diario, no es un mayor, es un diario. Porque era muy grande y tenía muchas páginas, pero adquiere un diario y llévalo apuntando lo bueno y lo malo. Lo malo para saber lo que no hay que hacer y saber cómo caíste en ese bache. Y lo bueno para saber también cómo hacer las cosas bien y si es una experiencia extraordinaria para reflejarla y poderla repetir leyéndola.
Mónica, buenas noches. Buenas noches. Bien, pues me parece que esto es lo que da de sí el tema. Ahora ya no hay problemas de calendario a la vista, de forma que el 17 tendremos el siguiente taller. Dice Rómulo Caña, yo estuve en la Gnosis 7 años. Te escuché hace más de un año y lo dejé. Y estoy solo siguiendo los talleres ahí, al. Sí, bueno, la Gnosis, no puedo saber con esa descripción lo que es, Rómulo, porque Gnosis es conocimiento, pero la Gnosis actual no sé lo que es. Sería otro camino, pero no te puedo decir, desde luego, este es un camino que funciona bien, eso sí te lo digo. En 30 años que llevo, 30, sí, 20 y pico, dando talleres, nadie me ha dicho nunca, he hecho lo que tú dices y no me ha funcionado. No, nadie. Para muchos libros, para muchos libros. Tucán. Spiderman. Aunque debo seguir trabajando mucho porque justamente esa capacidad se me apagaba muchas veces por dejarme afectar por ciertas personas de círculo íntimo o por ciertas vicisitudes de la vida. Sí, bueno, hay que estar muy atento y hay que cumplir las reglas muy bien. Yo quiero haceros un recordatorio de que no porque tengáis experiencias sutiles, las reglas se os pueden perdonar. Las reglas son para cumplirlas siempre. Los senderos de cabras que se han convertido en autopistas, hay que seguirlos siempre. Spiderman, hay que seguirlos siempre. No puedes tener pensamientos negativos, no puedes dejarte afectar, tienes que ser tú tu propio juez y no pretender que los demás te... Hay que seguir las reglas continuamente. Y llega un momento en que ya no cuestan, pero precisamente por eso no hay que desatenderlas. Me he encontrado con personas que antes de tener el uso de las capacidades superiores estaba muy bien, pero han pasado 5 años y han bajado la guardia. Y entonces las cosas empeoran. Y entonces es un continuo subir, bajar. Bueno, pues no. Hay que esforzarse en cumplir las reglas y los círculos para no perder el buen tono. Y en ese buen tono se puede hacer contactos con las capacidades superiores. Pero hay que no dejar que se apague. Y eso se deja si las bases las abandonas. Quizás, Spiderman, si eso te ocurría antes de estos talleres, pues bueno, pues es normal, porque claro, no sabías los cimientos. Pero ahora que lo sabes, cuida los cimientos para que no tiene por qué pasar eso. Las vicisitudes, no dejarse afectar. Porque lo que hagan otros es cosa de otros. Todo depende no de lo que hagan ellos, sino de cómo te lo tomes tú. Y hay una frase que es fatal. No puedo admitir, no puedo aceptar que digas esto. No, eso es una confesión de debilidad. No te tiene que importar nada lo que digan los demás. No sé si esto viene a cuento o no, pero reglas. Spiderman, reglas. Estos talleres fueron portal para mí, en vivo y diferido. No me... Yo creo, Claudia, que empleas la palabra portal con minúsculas, ¿vale? Pero yo hablo de portal con mayúsculas. Un portal con mayúscula es algo que te provoca el contacto con el fondo. No creo que un taller sea un portal con mayúscula, será un portal con minúscula. Un portal por donde entrar a una actividad nueva. El portal con mayúscula es otra cosa distinta. Es una mezcla de todo. Bueno, Rómulo.
Sí, sí. Supongo que hablas de la gnosis, ¿eh? En realidad, yo no he estudiado la gnosis antigua, ¿eh? No he estudiado la gnosis antigua. Por tanto, no puedo hablar mucho de la gnosis. Lecturas de Sabio de Qumran. Ya, ya, ya. Sí, vale, vale, vale. Ahora te entiendo, ahora te entiendo. Beli Alonso. Hoy mis labores me permitieron pasar a saludar. Qué gusto, Fernando y buscadores. Un abrazo afectuoso desde Baja California, México. Bueno, pues estupendo, Belia. Ya me suena tu nombre. Em, realmente los talleres debe dar igual que los oigas en directo o que los oigas en diferido, porque no te pierdes nada con un taller en diferido, solo que no es vivo, está enlatado, en conserva. Pero ahí está todo, porque vas viendo los comentarios y vas viendo mis respuestas o propuestas. Y es prácticamente pues, muy parecido. Eso es lo bueno de que, por eso he renovado todo en forma de talleres, porque de esta manera pues, se adapta más a las necesidades de cada buscador. Bueno, amigos, pues entonces hemos llegado ya a las 9 de la noche. El próximo día hablaremos de reglas, porque ya digo que son el 75% de vosotros estáis con las reglas, que es una cosa muy lógica. Así tiene que ser. Hasta entonces, amigos.